neoplasia significa nuevas formaciones. Ajá. En general, en este caso vamos a hablar de lo que es tumoraciones, o sea, tumores de mamas en gatos. Digo en gatos porque pasa en los dos. En el perro no pasa casi en el macho, muy pocas veces se puede llegar a ver, pero en el caso de los gatos sí se suele ver, sobre todo aquellos gatos machos que usan progestágenos, que son los anticonceptivos que se suelen usar en macho también. Es bastante común, como te decía, normalmente se puede evitar este problema con una castración temprana. La principal causa justamente de esto es tener el ovario que produce hormonas que van a estimular aquellas glándulas para que después haya una neoplasia. Para la gente que entienda, como le digo, es una nueva formación, que significa que todo el tiempo las células se están reproduciendo, se están dividiendo y hay una copia de información. Por algún motivo que todavía son varios, inclusive muchas veces no se suele llegar, la mayoría de veces, a un diagnóstico de cuál fue el motivo, se copia mal esa información genética, entonces empiezan a formar nuevas células, que estas células tienen la característica, y ahí se dividen en benignos o malignos, para enseñar de forma básica y práctica, se les suele llamar benignas a aquellas células que pierden su función celular, por ejemplo, una célula del hígado que pierde su función como parte de estructura hepática y empieza a crecer y empieza directamente a tener otra. De acuerdo al comportamiento que tiene, si crece, se reproduce más aceleradamente, si tiene un mayor consumo, o sea, un mayor metabolismo, y qué tan invasiva es, se la suele diferenciar en si es benigna o maligna. De acuerdo a su agresividad. En el gato normalmente deben ser consideradas, si bien la mitad más o menos son benignas, todas deben ser consideradas y tratadas como malignas porque es muy difícil llegar a su diagnóstico de benigno o maligno. Para llegar a un diagnóstico, obviamente, lo que se hace es una biopsia, o sea, una extracción, o un PAF, que es una punción con aguja fina, y se manda a un laboratorio para analizar qué tipo de tumor es, pero es muy difícil diferenciarlo. Entonces, ¿Cómo se advierte, doctor? ¿Cómo llega a la consulta el gato? ¿Le presenta algún tipo de dolor? claro, justamente como usé la palabra tumor significa que hay un aumento de tamaño, hay una masa, que es importante que la gente entienda esto porque asocia todo con cáncer, y cáncer es cuando esa masa ya se la diagnostica que es una neoplasia maligna, ¿tá? O sea, cáncer es prácticamente es lo más complejo. En el caso de una tumoración, o sea, un aumento de tamaño, muchas veces hay que diferenciarlo. Hay otro tipo de patologías que pueden producir, por ejemplo, una mastitis puede producir una tumoración, o sea, una infección de la glándula puede, y no significa que sea un cáncer. Eso, llevándolo a la clínica, en general el profesional ya se va a dar cuenta si hay un aumento de temperatura, si hay secreción, de qué estamos hablando. Muchas veces va a tener que hacer una punción. Lo que es importante esto que entienda, que bueno, esto se puede evitar con la castración, que tenemos que ser muy cuidadosos con el uso. Yo creo que el perro ya prácticamente dejó de usar anticonceptivos, o sea, la gente no usa más los inyectables ni las pastillas, sino que busca la mejor opción, que normalmente suele ser la castración o la tenencia responsable. En el gato todavía se está castrando, debería castrarse mucho más, entonces se usan mucho los anticonceptivos, y esto es la principal causa de los tumores de mama, ¿no? No, le decía, ¿la persona le advierte ese bultito en el gato, por eso lo lleva a la consulta? Claro, advierte ese bulto en la zona abdominal. Normalmente suelen ser bastante grandes, inclusive suelen tomar los ganglios periféricos que están cerca, o sea, el tumor va avanzando. Tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad bastante compleja y tiene un pronóstico bastante reservado. En aquellos tumores donde pasó los 3 centímetros de diámetro, se habla de una sobrevida de unos 12 meses más o menos, y en aquellos menores se puede especular un poco más. Con la Claro. Así que con la castración se reduce mucho la posibilidad. Con la castración se reduce. Es más, si la castración se hace antes del primer celo, o sea, entre los 5 y 6 meses, prácticamente se reduce, lo mismo pasa en la perra, se reduce un 100% la posibilidad. Y en el caso de que ya tengamos el problema instaurado, la castración también forma parte del tratamiento. En lo que es el tratamiento, en general en las neoplasias,
son temas muy particulares que yo siempre digo que la gente los suele relacionar a problemas que ha tenido con algún pariente, o sea, son temas muy delicados realmente y nosotros como profesionales en ese rubro tenemos que tocarlos con mucho cuidado, ¿no? Porque siempre pasa que suelen ser muy emotivos, digamos, a la hora de explicar los tratamientos, los pronósticos, y siempre entender que siempre hay posibilidades, desde lo económico hasta de lo clínico. Por ejemplo, en este caso se puede tratar de distintas, o sea, tenemos prácticamente tres formas. Una que es tratar el bienestar del animal. Mucha gente que no quiere operar, no quiere y tiene sus motivos y sus motivos muy válidos. Y quiere, por ejemplo, hacer un tratamiento médico para que el animal tenga una buena calidad de vida, que se puede lograr, y lo más extensa posible, que eso es lo que se apunta. Después tenemos un tratamiento que apunta al bienestar y a curar la enfermedad, que sería acompañarlo de algo quirúrgico, una cirugía y extracción, que siempre obviamente tiene que ir acompañado de algún estudio radiográfico para ver cómo está el pulmón por el tema de las metástasis. Y después tenemos la tercera opción, que siempre es la más indicada, que es tratar el bienestar, operar y tratar qué va a pasar en el futuro. ¿Qué quiero decir con esto? Hacer quimioterapia. En este caso, la quimioterapia que se usa normalmente es la doxorubicina, una droga que no es muy cara. Para todas las drogas, obviamente, quimioterápicas están en dólares y esta droga, dentro de todo, todavía es accesible. Qué lindos son los gatos, ¿eh? Qué hermosas imágenes, además estas. Parece muy noble, muy tranquilo, a pesar de que a veces hace mucho barullo. Pero... El problema es cuando están en celo, hacen barullo. Después son unos genios. La verdad que es una especie que el que no ha tenido, que tenga, y va a ver que varias veces lo va a elegir sobre el perro porque es un compañero realmente ideal. Mucho más independiente, pero es un buen compañero y aparte cazador, no deja nada. Por ejemplo, un problema bastante serio que hay acá en Paraná con el tema de, todavía no estamos en el verano, pero con el tema del verano con los alacranes, sí. Una de las mejores opciones para controlarlo es una gallina o el gato. La gallina es más complicada, entonces conviene un gato. Doctor, como siempre, muchas gracias.